Muy buenas noches, excelentísimas ecuatorianos, muy buenas noches a cada uno de ustedes, Presidenta, muchas gracias, a cada uno de los representantes de las diferentes bancadas del Ecuador. Para mí es un honor dirigirme a ustedes, muy buenas noches. Ya acá tengo medianoche en la ciudad de Ankara. Para mí un honor poderme dirigir a ustedes en este pleno en el cual hemos pedido que nos escuchen a través de ustedes como el primer poder que tenemos los ecuatorianos como la Asamblea Nacional. Permítame en esta noche, tarde de ustedes, el poder llegar justamente con mi voz como una ecuatoriana primero y segundo, como la vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador, a quien he pedido a través del Poder Legislativo que pueda escucharme ante los diferentes atropellos, obviamente que se han venido cometiendo, no solamente ahora en este momento con el tema de un sumario administrativo, sino también toda una cadena de ataques sistemáticos que he venido sufriendo durante todo este tiempo desde que asumí mi tarea como vicepresidenta de la República. En realidad es penoso que nosotros hoy en día podamos estar hablando ya claramente de una violación a nuestra Constitución. Nosotros hemos venido denunciando permanentemente estas intenciones desde el inicio, en donde por parte del presidente y del Ejecutivo, a través de un decreto presidencial, pues me enviaron como un destierro hacia Israel, obviamente con una supuesta puesto de embajadora, que la cual los ecuatorianos no decidieron por una embajadora, decidieron por una vicepresidenta para cumplir esas funciones. Para mí ha sido muy penoso saber de que tenemos un país que está gravemente herido por la criminalidad, en donde mi país necesita la paz. Sin embargo, fui clara al salir del Ecuador para aún mantener el equilibrio constitucional, que es al que yo me refiero constantemente, porque soy respetuosa de la ley, soy respetuosa de las normas, soy respetuosa del orden en el que está constituido nuestra República del Ecuador. Y en honor a ello, acepté salir en condiciones en realidad muy penosas, porque todo esto está escrito con evidencia dentro de la vicepresidencia de la República, de tener que sufrir en realidad una guerra que no es la nuestra. Vivir eso con mi familia ha significado realmente serios problemas, no solamente emocionales, sino psicológicos, de los que hemos sido en realidad expuestos en mitad de toda esta persecución, de toda esta hostigación que hemos tenido política. Al orden del día, hemos visto los ecuatorianos y hemos presenciado lo que desde un inicio denuncié y que se estaba gestando en mitad de todo esto. La renuncia me obligaban y obviamente he sido delante de los ecuatorianos humillada en todo sentido para hostigarme y hacer que mi renuncia se dé, con todo el propósito de que no se dé el orden constitucional que tenía que pasar. Esto ya se sabía, venían anunciando, de hecho, las diferentes autoridades en sus ministerios han sido quienes constantemente han llegado hacia mí, no solamente con acusaciones, falsas acusaciones, en realidad un desprestigio hacia mi moral, hacia mi persona, como mujer, como madre, como vicepresidenta, como profesional, poniendo siempre acusándome de cosas que hasta el día de hoy no han podido probar, como también es el caso del sumario administrativo, en donde vemos a una ministra que hasta el día de hoy culpa y me culpa por todo lo que está pasando dentro ya en este momento del país. De lo cual quiero advertir a los ecuatorianos una vez más y ante ustedes, la Asamblea Nacional, que con las declaraciones de haber escuchado hoy a un presidente insistir de que tengo y que me averigüen y que me investiguen, que tengo pues las cuentas en offshore, que tengo las cuentas fuera del país,
En realidad, para mí es penoso mirar cómo un gobernante puede llegar hasta esta altura de un país que lo está destrozando, continuar haciéndolo y ya de una manera sin control. O sea, no basta con todo lo que ha ocasionado el presidente de la República, esta herida a nuestra Constitución, esta herida a nuestro Estado democrático, sino que ahora continúa queriendo que la gente crea de que yo he faltado en mi honestidad a los ecuatorianos, de que yo he faltado y que he traicionado a la patria, cuando en realidad la única persona que ha traicionado a los ecuatorianos es él, por la falta de promesa, por la falta de responsabilidad con el país, por la falta de una honestidad con los ecuatorianos en búsqueda únicamente de sus conveniencias políticas, electorales y personales, de las cuales los ecuatorianos hemos sido testigos cada día con sus decisiones, con los decretos, con lo que ha ido haciendo de los ecuatorianos. Por lo cual, mi voz delante de ustedes es para que se ponga ya un alto, un pare con lo que está aconteciendo. El tema del sumario administrativo es una más de las cosas que ha venido cometiendo insistentemente y anunciando claramente, como lo hizo el ex viceministro Torres, al anunciar ya que iban a violentar la sucesión presidencial, buscando los caminos cuando no existe ningún camino. El único camino para evitar es que me muera o que renuncie. Eso es lo que ellos han estado buscando, sin lograr hacerlo bajo tanta persecución que he tenido delante a la vista de todas las autoridades, de aún jueces que hemos visto, fiscales que hemos visto cómo han logrado, según ellos, su expectativa de poderme llevar a juicios, a investigaciones, y lo sigue manteniendo el presidente de la República con el tema de que tengo cuentas en paraísos fiscales, en las cuales hemos denunciado a la Fiscalía y la ausencia de una fiscal que prácticamente acepta para hacer las investigaciones. Sin embargo, hasta el momento no ha llamado a las instituciones internacionales para que pueda constatar lo que aún en la información pública no existe ninguna institución ni financiera, tan solamente con los nombres que él hace referencia nuevamente, supuestamente en una denuncia que, como siempre, es anónima, es reservada y simplemente no saben de dónde vino la información. Entonces, el querer quitar la honra a las personas y manchar con falsas acusaciones, una vez más, la Fiscalía del Ecuador no ha hecho su debido trabajo como tendría que ser. Por eso mi llamado en esta noche a ustedes, asambleístas del Ecuador, en donde la representatividad de nosotros como ciudadanos está en sus voces, está en el gestionar su sentido común. El regresar y el hacer respetar la ley y la Constitución es parte de sus competencias como un legislativo. Aquí se ha arrollado cada vez más el sentido de la ley y la ley es clara para mantener este orden que nosotros queremos y luchamos día a día para que no sea arrebatado a los ecuatorianos, porque se supone que la ley es para proteger a los ciudadanos. La ley está para cumplirla con un objetivo de dar ese bienestar a los ecuatorianos. El arrollar las leyes nos está llevando a este caos, el tomar decisiones en el desconocimiento, en la inoperancia, en la falta de sentido común nos está llevando a los ecuatorianos a este desborde, tanto en la seguridad, tanto en la parte económica, en el desarrollo económico que hoy día los ecuatorianos pasamos, tan solamente por buscar un beneficio electoral, lo cual tiene que ser claramente llamado la atención, condenar a estos actos y como poder que son ustedes del Estado ecuatoriano, pues hacer ese llamado de atención para que pueda en realidad parar tanto acto que nos está dañando a los ecuatorianos, ya no solamente en la parte nacional, sino también internacional. Nos está llevando definitivamente
a un caos dentro del país interno. Pero mi llamado es a ver si últimamente vuelve a reflexionar, porque siempre he estado llamando a la reflexión del presidente de la República para conversar, para hablar, porque esta es la forma correcta de hacer política. Y ustedes son el claro reflejo de estar unidos en una asamblea a través de cada, cada situación que ustedes tienen dentro de sus comisiones, siendo aún de bancadas diferentes y distintas, sentarse aún a conversar, a dialogar, que ese es parte del ejercicio político. No es la persecución, no es el odio, no es levantar mentiras contra la otra persona para ver cómo se cae y someter a denuncias y a una politización de la justicia a la cual hoy estamos siendo víctimas, no solamente la vicepresidenta, sino también muchas de las personas que levantan la voz para hablar la verdad. Por lo cual creo yo que es momento y es tiempo de que ustedes como autoridad delegada para que el legislativo y la fiscalización en todos estos actos oscuros, en todos estos actos que se ha cometido aún en mitad de este sumario administrativo, ustedes puedan poner un freno, ustedes puedan poner un pare a lo que está pasando y puedan llevar a rechazar, a condenar lo que hoy está viviendo. El trabajo que los ecuatorianos cada día desempeñamos se ve constantemente anulado por las decisiones y las malas decisiones que se está tomando y ahora violentando una ley suprema a la cual estamos obligados a cumplir. Mi llamado a ustedes es que en esta noche ustedes puedan revisar. Mis abogados a ustedes le han hecho llegar a un pedido que dentro del sumario administrativo se ha omitido y hay pruebas suficientes para saber de que ese sumario administrativo ocasionado por la ministra de Trabajo en realidad sea condenado por la forma en la que fue hecha y la manera en la que se ha omitido la verdad en ese sumario administrativo, en donde me condenan sin prueba alguna. Una vez más, me condenan sin pruebas. Pueden hablar sin pruebas y sobre todo pueden sentenciarme sin pruebas. En realidad se tiene que rechazar ese sumario administrativo, condenándome a 150 días, que ella insiste que esto no es una destitución, sin embargo 150 días ni siquiera la ley lo contempla. Es decir, atropello tras atropello, ellos quieren salir con la suya cuando en realidad esta es una república, esta es una democracia, existe institucionalidad y por lo cual esto sería un grave ejemplo de lo que no se tiene que hacer en el caso de un gobernante que quiere llevar a un país como si fuera en realidad el suyo, de su propiedad. Y en realidad estamos muy lejanos de eso porque vivimos una democracia y un Estado de Derecho. No podemos permitir que se pueda arrollar de esta manera y obviamente tenemos que actuar. Mi llamado a la Asamblea Nacional es que se condene, se rechace lo que la ministra de Trabajo ha hecho como una subalterna. Y hoy en día una persona que por decreto está llamada a ocupar y subrogar a la vicepresidenta, sin tener claro esta persona que aún dentro del COIP esto también tiene que ser penado por la usurpación y la retención ilegal de un puesto que no le corresponde. En mitad de tanta oscuridad continúa haciendo este error tan grave cuando sabemos todos los ecuatorianos que quien pone un vicepresidente en caso de la ausencia de una vicepresidente es la Asamblea Nacional. No es el dedo, no es el dedo autoritario quien tiene que colocar de acuerdo a sus gustos. Es decir, por todo lado ha cometido este atropello y esta violación a nuestras leyes y a nuestra norma. Por lo cual, creo que son ellos los que han cometido ese grave error. El grave error de querer manejar este país de acuerdo a sus conveniencias y sobre todo a su inoperancia, porque es no saber que lo que están haciendo es causar daño mucho más del que ya han hecho por sus malas decisiones
en el país de lo que nosotros estamos viviendo ahora con una inseguridad jurídica flagrante al mundo, porque ese es el mensaje que estamos dejando al mundo también en la parte internacional. ¿Cómo podemos crear la confianza de querer desarrollar de mejor manera, de llamar una inversión, de que crean en el país, de que somos personas serias, de que podemos hacer un desarrollo económico y coordinación aún con el resto de países, cuando en realidad ni siquiera casa adentro podemos tener la confianza de una persona que quiere cuidar lo que corresponde a los ecuatorianos, sino más bien quiere beneficiarse de los ecuatorianos. Y esto hemos sido claros al ver tanto atropello y abuso del poder, abuso de la norma para poder llegar y querer concretar incluso planes personales. Hago un llamado de atención y un claro llamado, como vuelvo a repetir, a la Fiscalía, a la Contraloría del Estado, quien puede poner un freno y un paso a lo que se está dando en este momento, que investigue dentro del sumario administrativo, que pida la información también a la ministra de Trabajo, a la canciller, en la cual fue el pedido hacia la ministra de Trabajo para que puedan sancionarme con un sumario administrativo. No han sido capaces de probar nada ni mostrar tan solamente lo que ellas hablan en el hecho de que yo no haya llegado a Ankara por unos días no haya cumplido. No existe el incumplimiento y eso es lo que no nos pueden demostrar. La ministra de Trabajo habla de que yo he pedido que me sea enviada a Turquía. No existe prueba alguna, nunca lo he pedido. Al contrario, nosotros hemos pedido varias veces que nos envíen el estudio técnico de por qué razón me están enviando a Turquía, porque se maneja dinero de los ecuatorianos. Los dineros de fondos públicos son sagrados y nosotros tenemos que saber qué pasó y $1 que tenemos que dar cuenta a los ecuatorianos por qué lo usamos, por qué me han enviado a Turquía, por qué estoy aquí en Ankara en nombre de la seguridad, una seguridad que me fue quitada, que no la tengo desde que salí del país hasta este momento en Ankara, no tengo seguridad. Y eso los ecuatorianos deben tener muy claro, todo el atropello que ha sido aquí. Soy una persona que está sola, tanto como en Israel y como en Ankara. Es decir, en nombre de la seguridad es un total engaño para los ecuatorianos moverme hacia Turquía, un país que también está dentro del conflicto en el Medio Oriente. Ahora, ecuatorianos, ante todos estos atropellos, nosotros tenemos que ser claros y tenemos que mirar que este tipo de atropellos, como lo que acaban de hacer en este informe, es decirnos que es información reservada. Todo es reservado, todo es anónimo, nada es transparente. Quieren manejar y manipular absolutamente todos los sistemas, tanto el judicial, tanto como la fiscalía, quieren manipular todo el tema de informes. Ahora no tienen cómo esconder. Por esa razón hemos pedido a la Asamblea Nacional que nos dé paso, aún sea dentro de un comité cerrado, que puedan ver el desarrollo de esta audiencia que se tuvo con la directora de sumarios administrativos. En realidad es una burla para los ecuatorianos tener que tener profesionales como la persona que atendió este caso. Deja que desear muchísimo, por esa razón tiene que ser llevada a esta persona, que una subalterna de la ministra pueda pedir la destitución, porque es una destitución lo que ellos están haciendo. Por más que digan que es una suspensión por 150 días, sin sueldo, lo que ellos quieren es que no se dé la sucesión del mando presidencial. Eso es todo. Y eso lo demuestran las pruebas. Eso lo demuestra el día de la audiencia, en el cual hemos pedido ante ustedes como autoridad delegada ante este atropello administrativo para que ustedes puedan confirmar de que ellos lo único que quieren es llegar a esta final y a esta orden dada por el presidente de la República. No es algo que se le ocurrió a la ministra de Trabajo por ser una ministra eficiente y porque quiere la verdad. No, eso está muy distante. De igual forma, una canciller, de igual forma, un ministro de gobierno, que lo que han hecho es
de manera orquestada ir en contra de una vicepresidenta, de todas las formas y maneras, porque no solamente ha sido un gobierno en el que se ha volcado prácticamente de cómo viramos a la vicepresidenta, las calumnias, todo el atropello que he sufrido por parte de ellos, campañas enteras hablando de mí, amenazándome, haciéndome temer ante las supuestas amenazas de incluso en el hecho de que se inventaron de que yo voy a hacer un golpe de Estado usando toda una estructura, tanto en el parte de la función pública, fuerza pública. Es una vergüenza el tener que haber usado a la fuerza pública para amedrantarme en el sentido de que me están acusando de un intento de golpe de Estado por haber buscado la justicia, que es lo que estoy haciendo delante de ustedes. Yo busco las instancias correctas, las autoridades a quien les compete el que hoy nos puedan estar escuchando delante de ustedes todo este tema de atropellos que en realidad lo que hacen es definitivamente ser los testigos de lo que está aconteciendo en el Ecuador y que tenemos que poner un pare, estimados asambleístas, porque ustedes, al ser la voz del pueblo, estamos pidiendo un pueblo la paz. El pueblo ecuatoriano necesita orden, el pueblo ecuatoriano necesita esa tranquilidad, necesita ya no lo que ellos nos han llevado a este momento, a una polarización política en el país, en donde lo que hacen es inyectar odio hacia los ecuatorianos para que nos dividamos, para que podamos estar fragmentados, para que se debilite una sociedad cada vez más en nombre de las mentiras que ellos se inventan y las cosas que continúan haciendo para que ustedes puedan creer nuevamente en una propuesta que a la final nos han fallado, porque la propuesta que hicimos en una campaña política prometiendo a los ecuatorianos que les llevaríamos en realidad al nuevo Ecuador, que los llevaríamos de manera distinta, sin ser anti, sino ser pro, y resulta ser que hoy el presidente es anti todo, anti lo que se le aparezca, y en realidad nos ha colocado a los ecuatorianos a dividirnos, por lo cual mi llamado siempre va a ser que las instituciones vuelvan a recobrar su seriedad, que vuelvan a recuperar la honestidad para hacer de esas instituciones nuevamente fuertes, porque es la institucionalidad en este momento la que está siendo atacada y por lo cual nos va a llevar a que nos va a llevar a un estado fallido, nos va a llevar a un estado en el que en realidad no tenga solución ante los problemas que tenemos los ecuatorianos, porque están dedicados en hacer cómo odiamos el uno al otro. Y en realidad un país tan dividido como el que estamos, tenemos que reflexionar los ecuatorianos ante la paz. Y la paz quiere decir mantener el orden, mantener la justicia donde tiene que estar ubicada. Mi llamado de atención es que no sigamos permitiendo este tipo de, de acusaciones por parte de una autoridad delegada para el pueblo ecuatoriano. Hoy en día se quiere señalar de que mis cuentas supuestas en paraísos fiscales junto a mi hijo, que nuevamente es usado para poder degradarme, para poder presionarme ante los ecuatorianos para que renuncie, el hecho de que tenemos cuentas fiscales, una mentira tan grande, pero tan falsa, que puede ser probado y que le hemos pedido a todas las instancias y a las autoridades que puedan ser investigados. Yo no soy la que tiene cuentas fiscales, el que tiene cuentas fiscales es él. ¿Por qué no Contraloría debería fiscalizar la cuenta del presidente Daniel Noboa sobre Festil Investment, por ejemplo? Que él sí tiene las cuentas. ¿Por qué no se manda a investigar al presidente y solamente se inventan cosas de la vicepresidenta que no tienen pies ni cabeza y que al final terminan siendo un daño hacia los ciudadanos? Porque gastamos el tiempo y los recursos en perseguir a una persona en vez de poder invertir en los ecuatorianos y ante la necesidad que tenemos los ecuatorianos, que es claramente evidente en el tema de una seguridad, en el tema de una medicina, en el tema de educación, que tenemos tantos problemas hoy en día con el sistema eléctrico, que supuestamente no hay dinero en las arcas fiscales, pero sí el presupuesto del Estado está enfocado
hacer la propaganda que prácticamente el presidente ya se encuentra desde el momento que inició su gobierno, claramente está en una campaña clara y abierta. Y el organismo capaz de poder parar esto como una parte de las obligaciones de una campaña anticipada no dice absolutamente nada. Sin embargo, el señor Guarderas vino a denunciarme por una campaña anticipada hecha hace 2 años atrás, en donde soy multada con $8,500 por haber hecho esa campaña anticipada. Pero lo que buscan ellos es la destitución por todos los lados. Entonces yo también pido que también en iguales condiciones, como lo señala la ley y la Constitución, también lo hagan a él. Solicitar a la Unidad de Análisis Financiero de la República de Panamá, a través de la Unidad de Análisis Financiero y Económica de la República del Ecuador, que la firma de abogados de Alemán, Cordero, Galindo y Lee proporcionen todas las actas de las juntas de accionistas y toda la documentación en su poder correspondiente a la Franco Holding. Que lo hagan, porque sabemos que Festil Investment S.A. también está involucrada. ¿Por qué no piden información? La información y la denuncia que pide el presidente hacia su ministro que me investigue, nosotros ya sentamos una investigación a la fiscal para que ella pueda aún pedir a las instituciones internacionales que certifiquen que no existe ninguna cuenta, más aún ninguna de las instituciones financieras que ellos han puesto en esa denuncia hecha por un anónimo, ¿sí? Manchando nuevamente la honra de mi hijo, que nuevamente quiere ser usado en las denuncias oscuras de un gobierno para poder virar a la vicepresidenta. Mi deber es hablar y levantar la voz, porque lo que están haciendo hoy día, aparte de lo que es dañar a la Constitución, aún la mujer representante en la política está siendo herida. Nuestros derechos ganados por más de 100 años a través de Matilde Hidalgo, que no hace mucho acabamos de celebrar y conmemorar a las mujeres, en un acto de recuperar nuestro poder de decisión ante un país, lo importante que es la figura de la mujer en las decisiones de un país. Estamos retrocediendo esos 100 años que hemos luchado para poder ganarnos el espacio que las mujeres merecemos en la representatividad de un país. Estamos dejando un grave precedente a las mujeres políticas que no dejan de ser madres, que no dejan de ser profesionales y que a toda costa quiere que la mujer ecuatoriana siga prácticamente en un estado en el que el machismo, la misoginia, la violencia hacia la mujer es a flor de día. Tenemos tantas leyes, tantas normas, y aquí quiero hablar a las asambleístas mujeres que representan y que son parte de esta paridad, que nosotros tenemos que tener en vista de que si hoy no paramos a un misógino violento que se encuentra sentado en Carondelet, pues las mujeres vamos a tener un gran retroceso. Mi llamado es que levantemos la voz y que usemos la ley, que usemos la norma que también existe en nuestra Constitución para detener este atropello hacia el género femenino. Si nosotros no hacemos eso, no querramos que mañana nuestras hijas, nuestras nietas quieran ser parte activa de la política al solucionar y querer ser servidoras de un pueblo que merece hombres y mujeres que estén a la altura de los ecuatorianos. Mi llamado es a ustedes, mujeres asambleístas, que miremos más allá como solemos hacer las mujeres, visionarias, mirar a un futuro más allá, no el momento electoral en el que estamos, sino hagamos patria para las generaciones que nos vienen atrás y que están aún forjándose dentro de una justicia como abogadas, como políticas, como profesionales en las diferentes estancias y las universidades.
¿Qué futuro vamos a mostrarles a ellas como mujeres si hoy en día, a la luz de todo el mundo, una mujer es atropellada como que si no existiera, es violentada como que si nada pasara? En realidad, para mí, es el pedirles a ustedes que reflexionen, porque esto no se trata ya de Verónica Abad, esto se trata de la institucionalidad del país, del ejemplo que podamos dar a nuestra generación que viene tras nuestro, de lo que es descomponer una sociedad cuando arrollamos la ley, cuando hacemos de un lado el bien común y ponemos el bien personal delante de nosotros. Tenemos mucho que educar a nuestros hijos, pero ¿cómo podemos guiarlos si sabemos que no existe justicia? Que si aquellos que levantan la voz no van a ser oídos, al contrario, van a ser perseguidos. ¿Cómo podemos levantar la voz hacia nuestros hijos y decirles, hijos, nosotros hicimos lo correcto en este momento de la historia, si lo que hacemos es virar la cara a una realidad que nos va a costar muchísimo a los ecuatorianos si vamos a permitir que este tipo de autoritarismo se vuelva a sentar en la mesa cotidiana de nuestros días y le dejemos pasar como que si nada? Mi llamado de atención es a los ecuatorianos que podamos unirnos ante esta causa que somos llamados todos, porque aquí las diferentes bancadas deben entender que sin la libertad, sin el respeto y los derechos a la vida, sin respeto a las personas, no construimos un país por tan solamente llevar una bandera política. Estamos llamados en este momento de la historia del país porque esto no ha pasado nunca en el Ecuador. Esto es algo sin precedente lo que ha acontecido en el Ecuador. Seamos parte de la historia que está recomponiendo y que le pone un par y un freno a lo que no debe ser. Ustedes tienen el timón en este momento para poder girar y cambiar el rumbo de lo que tiene que ser el país. Hay en este momento candidatos para el siguiente calendario electoral. Permitamos que los ecuatorianos puedan decidir libremente, que puedan decidir los ecuatorianos de no una manera violenta, sino una manera donde las ideas, donde las intenciones se clarifiquen en acciones, en propuestas. El presidente de la República debería estar haciendo su campaña de ideas y no pensando cómo ensuciar al resto. Esto es algo que el Ecuador no ha tenido y que no lo podemos permitir. Si él ha decidido ser candidato, está en su derecho de serlo, pues que lo sea y que juegue limpio en una cancha de igual condición para todo el resto de candidatos y que no se use un aparato del bien de los ecuatorianos, de los recursos de los ecuatorianos, todo el aparataje público para poder apoyar a su candidatura. Eso es desleal, eso no puede pasar, está escrito en nuestro código, también político, está escrito en nuestro código de la democracia, la igualdad que deben tener en este momento cada uno de ellos como candidatos. Permitamos que entonces los ecuatorianos se desarrolle este proceso en paz, en donde todos jueguen por igual, sin necesidad de coactar ni la justicia, ni los jueces, ni lo que viene en este momento para los ecuatorianos. Y yo creo que la fiscalización a la cual ustedes están llamados se tiene que hacer ahora. Este llamado a la Corte Constitucional, como lo dije en días pasados en mi pronunciamiento, tiene que activarse, porque es la Corte Constitucional quien tiene que determinar todo lo que está aconteciendo y este atropello a las normas y a las leyes que se está cometiendo. No puede ser posible que ya tengamos una persona que está sustituyendo a una vicepresidenta porque a alguien se le amaneció hacer eso. Es decir, bajo todo sentido común, porque ya ni siquiera digamos que desconocido la ley, pero el sentido común nos lleva a actuar de diferente forma, de saber de que el país existe instituciones y que por la misma función del Estado hay la división de poderes.
porque el resto es ser absolutista. Y eso es lo que estamos viendo, un gobierno absolutista que quiere tomar todas las instancias para poder gobernar. Y creo que hemos retrocedido más de 200 años de lo que peleamos la independencia de nuestro país, de esas fuerzas totalmente déspotas que en algún momento nos conquistaron y que el pueblo ecuatoriano supo luchar para conseguir esa libertad. Hoy que no sea la excepción a esa lucha que los ecuatorianos hace más de 200 años han peleado por su libertad. Continuemos, señores asambleístas, pensando de que el Ecuador se merece vivir en paz, vivir en prosperidad, vivir en una realidad, unidad hacia los problemas reales que tiene el país. Y los problemas reales que tiene el país son mucho más profundos que deberían mantener toda nuestra atención en la parte legislativa, como ustedes lo han hecho al atender las leyes que envía un ejecutivo, pero que un ejecutivo lo hace y no lo cumple. Un ejecutivo que lo que hace es lastimar y lacerar toda la institucionalidad en el país. Yo les agradezco muchísimo en esta noche por su atención y que espero, porque todavía yo tengo esperanza y estoy firme porque siento que el Ecuador puede cambiar el rumbo de lo que está tomando en este momento ante este sistema absolutista que quiere imponernos a los ecuatorianos. Sean ustedes esos heraldos quien cuiden, quien vigile la libertad de los ecuatorianos y que permita que el pueblo ecuatoriano pueda también ser parte de una reconstrucción sin tener que ser cooptados por las fuerzas oscuras que existen en este momento dentro del Ejecutivo. Eso es Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Eso es Ecuador, claro, la verdad sin temor.